Y siempre debemos nosotros estar agradecidos con Dios por la salud y por el ánimo que nos da para poder venir nosotros a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ya lo decía el hermano que sin duda para los cristianos pues es un sacrificio y mucho más para que el que nos visita, ¿verdad? Pero Dios, hermanos y amigos, Dios toma en cuenta el ánimo de cada uno de nosotros y Él nos ayuda en todo. La lectura que vamos a leer la encontramos en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Libro de los Hechos, capítulo 17, en el versículo 30 y 31. Son pasajes muy citados, que los leemos seguidos, pero en esta mañana, como dice el título en pantalla, la ignorancia no justifica. Y vamos a estudiar en esta mañana esta clase, ignorancia. Vamos a estudiar esta palabra, ignorancia, qué deriva de ello, a dónde nos puede llevar, cómo nosotros podemos ignorar algo y de esa forma nosotros hacernos ignorantes en la cuestión de que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Dice la palabra de Dios en Hechos 17, 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué se nos viene a la mente, hermanos, amigos? ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos esta palabra? Ignorancia. ¿Qué es lo primero que podemos nosotros pensar? ¿Acaso podemos ver, por ejemplo, a un hombre muy bien vestido, con corbata, con un traje? ¿Podemos creer que es una persona ignorante? Quizás a lo mejor vamos a decir que no. Quizás vamos a decir, no, pues esa persona puede ser hasta un abogado o un arquitecto, una persona muy preparada secularmente. O cuando escuchamos la palabra ignorancia, se nos viene a la mente esto. Podemos imaginar a un hombre así, un ignorante, o sea, uno que es analfabeta, una persona iletrada por no haber estudiado, por no haber preparado en la vida. ¿Se nos puede venir eso a la mente a nosotros? O quizás realmente no me puedo yo justificar por la ignorancia. Es que no sabía. Y de esa forma pasar como un ignorante. Y déjeme decirle que de ahí partemos todo el tiempo. Muchas veces nos escudamos en eso. Nos escudamos en esas cosas y ya sobre esas cosas, pues ignorar cierto detalle al cual deberíamos nosotros poner atención, hermanos. Hasta cierto punto todos hemos llegado a ignorar algo. Pero cuando se nos aclara la cuestión y se nos enseña, pues entonces ya no tenemos excusas. No hay excusas. A cada uno de nosotros, antes de que se nos hablase de la palabra de Dios, podemos decir que éramos ignorantes. ¿Y por qué digo esto? Porque ignorábamos en su totalidad la voluntad de Dios. Creíamos que quizás vivíamos conforme a Dios le agrada. Hablando pues en un sentido espiritual. Habrá quienes estén muy preparados y que sean muy capaces secularmente en un sentido profesional.
Pero en lo espiritual son totalmente ignorantes a la voluntad de Dios. Ahora, con esto no se busca asemejar a una persona bien preparada con una persona que no está preparada. Académicamente, claro que no. Hay gente muy inteligente, muy preparada, que sí temen a Dios, que sí tratan de estar o cumplir la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros ya hemos oído y comprendido, pues tampoco ya no podemos excusarnos en que yo no sabía. Ya no podemos excusarnos en la ignorancia. Ya no podemos. Y los cristianos, hermanos, tampoco podemos. Tampoco podemos justificarnos en la ignorancia, porque sabemos de antemano qué es lo que Dios, Padre, quiere de nosotros. Nosotros no podemos justificarnos en eso. Y así, como la ignorancia no exime, no está exima de la ley terrenal, o sea, si usted hace algo y usted se mete en problemas y usted le quiere decir a la ley, a la autoridad, es que yo no sabía que eso era delito, o es que yo no sabía que eso era fraude, es que yo no sabía que eso no se podía hacer, pues la ignorancia no lo va a eximir de que cumpla la ley terrenal. Mucho menos para los cristianos, la ignorancia nos va a contar hacer la voluntad del Padre. Claro que no, porque nosotros ya lo sabemos. Pues hay muchos tipos de ignorancias, ¿verdad? Pero rápidamente, hay ignorancia de muchas maneras, pero nosotros cuando oímos esta palabra, ¿verdad? Pues pensamos luego en eso, una persona analfabeta, una persona que es inculta para hablar, una persona con un conocimiento muy limitado, alguien que es muy necio, alguien que es muy testarudo, que tiene la dificultad para apreciar la importancia de la evidencia y la objetividad. Por ejemplo, tipos de ignorancia. La ignorancia simple. Esta ignorancia se supera por medio del aprendizaje. Ignorancia deliberada, y esa es la que más todos acostumbramos. La ignorancia deliberada. ¿Por qué digo esto? Porque esa está consciente de ignorar cierta información o conocimiento. Sí, sabemos nosotros lo que tenemos que hacer, pero nos hacemos tontos en pocas palabras. Lo ignoramos. ¿Verdad? Y está la ignorancia epistémica, por la falta de comprensión sobre cómo se adquiere el conocimiento. Puede limitar, o sea, se cierran en su pensamiento porque son necios, porque son testarudos. Puede limitar el pensamiento crítico, o sea, que no acepta cuestionamientos, que no acepta que alguien más tenga la razón, sino solamente ellos. Y toma decisiones, y afecta también la toma de decisiones informadas. O sea, por más que algo sea verdad y usted se lo muestre, o sea, no, esas personas tienden a ignorar de esa forma. Y por supuesto, ¿verdad? Falta de humildad. Falta de humildad. No tienen. Entonces, ¿qué provoca la ignorancia, hermanos? ¿Qué es lo que provoca la ignorancia? Bueno, la ignorancia nos excluye. Y dice allá en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Pasajes que seguido leemos y como yo y el hermano platicábamos, a veces no importa cuántas veces leas un pasaje, pero vas a obtener algo nuevo de él. Dice, y esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y quiero que leamos esta versión un poquito más clara, Reina Valera contemporánea, un lenguaje más actual, dice, pero esto quiero decirles en el nombre del Señor. Y en esto quiero insistir, no vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía
Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Sí, hermanos, la ignorancia nos aleja, nos excluye de vivir una vida para Dios. Nos aleja, nos hace extraños. Y note usted de dónde parte la ignorancia. Por la dureza del corazón. Un corazón duro, un corazón embotado, un corazón terco. Y esta es la causa para que la ignorancia esté en nosotros y de esa forma poner excusas y no obedecer al Evangelio o no vivir el Evangelio. ¿Qué hemos estado estudiando? ¿Qué debemos hacer con la verdad? Debemos vivirla, debemos amarla, pero debemos practicarla. De esa forma la ignorancia no nos deja vivir como el Evangelio nos lo dice, y de esa forma también no lo obedecemos. Y fíjese usted lo que dice aquí el escritor, hay una advertencia cuando nosotros seguimos de esta forma, dice el versículo 19, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Todo eso provoca la ignorancia. ¿Cómo vive el mundo? Y a ellos se les hace extraño, dice la escritura, que ya no corran como ellos. Ay, estos mira cómo. No, hombre, ahí son tan locos. Dijo un señor, oye, pero ahí donde van ustedes, ahí tiene que andar uno bien derecho, ¿verdad? No puede andar uno tomar ni no dejan uno. No, oiga, la palabra de Dios es la que trabaja, no nosotros. ¿Verdad? Así es que se pierde el sentido del bien y pierden la vergüenza para cometer cualquier tipo de acto inmoral. La ignorancia provoca eso. La ignorancia produce incredulidad. Dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo de 3 al 7. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. ¿A poco no le han dicho a usted esto? ¿Acaso no le han dicho a usted esto antes? ¿Y tú cómo sabes que realmente va a pasar esto? Oiga, el mundo se va a acabar. Ay, ¿tú cómo sabes? ¿Por qué sacas tú de eso? ¿Qué te garantiza a ti que lo que está escrito ahí es cierto, que es verdad? Yo no creo que el mundo se va a terminar, se va a acabar. Dice el versículo 5, estos ignoran voluntariamente. Tenemos la evidencia de que ya se acabó una vez, pero no quieren admitirlo. Científicamente hay evidencias que el mundo ya pereció una vez anegado. El mundo se acaba, dice la gente, ¿verdad? Para el que se muere. Y si usted sigue leyendo en su Biblia el contexto, ahí está en el versículo 9 y 10. Los elementos arderán y serán reducidos a cenizas, y la tierra y todo lo que en ello hay serán deshechos y quemados. Es la realidad. La ignorancia provoca incredulidad en nosotros. La ignorancia nos lleva a ofrecer un culto vano. ¿Por qué digo esto? Fíjese lo que dice Romanos 10, del 1 al 5. Hermanos, ciertamente anhelo en mi corazón y en mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. El apóstol Pablo, cuando dice esto, se está refiriendo a la ciencia, pero profética de Dios, de lo escrito, de lo que estaba siendo revelado, y no a ciencia conforme a la ciencia del hombre, obviamente, ¿verdad? Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. La mayoría de los religiosos son muy celosos a la doctrina que practican. Mucho celo, pero lo demuestran de una forma incorrecta.
y defienden las prácticas sin tener fundamento. Y una persona que está mal encauzada es muy difícil sacarla del error, pero debemos de hacerlo, ¿verdad? Dicen que se dejan llevar mejor, más bien, por lo que llama más la gente, por lo que sea más bonito, por lo que sea más atractivo. O sea, se dejan llevar por las opiniones, porque les parece mejor, y así ignoran la justicia de Dios para establecer lo que les gusta, dejando a un lado el conocimiento de Dios. No se sujetan a la verdad, y el escritor les está exhortando en este capítulo, les está exhortando a dejar la ley de Moisés, porque dice que el que practique tales vivirá por ellas. Ahora, Cristo clavó en la cruz la ley y así anulando el acta de los decretos, según Colosenses 2:14. Y hay quienes en la actualidad todavía practican parte de la ley de Moisés, tales como el diezmo, la guardia del sábado, tocan instrumentos en la adoración, incluso hasta se abstienen de comer ciertos alimentos, pero a los cristianos, hermanos, se nos dice de otra forma. Dice allá en Colosenses 3:17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo, absolutamente todo lo que hagamos en cuestión de fe debe ser por la autoridad del Señor. Y no porque se nos ha ocurrido a nosotros, porque se nos hace más bonito, porque esto jala más gente. Hermanos, hay cosas que no tienen, que no son coherentes. Incluso hasta en las iglesias de Cristo, repartiendo, anuncian tal día para que vengan en el día de la oración porque van a repartir ropa. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Y nosotros debemos ser coherentes en todo, porque ¿a qué venimos? Venimos a una adoración espiritual. Bueno, hermanos, la verdad se practica, pero también debemos de vivirla. La ignorancia nos lleva a ofrecer una adoración vana. ¿Usted cree que Dios se agrada de esto? ¿Cree que Dios se agrada de estas cosas? Cuando Dios es muy claro en su palabra, según 1 Corintios 14:40. Yo no creo que Dios se agrade de esto. Dios quiere las cosas con orden. Y hay que ser objetivos. Aunque sea duro, como decíamos el viernes, nos tienen por criticadores. No, pues ahí critican a la gente. Ahí dicen puras cosas para criticar a la gente. La gente lo hace de todo corazón y sienten que entra el Espíritu. Falsa doctrina. Engaños del demonio. No siente nada. ¿Sabe cómo usted interactúa con el Espíritu? Cuando usted está leyendo su Biblia. Cuando usted habla la Biblia y está leyendo, en ese rato el Espíritu le está dando. ¿No va a sentir nada? Claro que no. Pero es la única forma. Dios no se agrada de eso. La ignorancia nos puede conducir a la hipocresía. Esto es algo que es de pensarse, ¿verdad? ¿Cómo la ignorancia nos va a conducir a la hipocresía? ¿Qué tiene que ver la ignorancia con la hipocresía? Si son dos conceptos diferentes. ¿Qué tiene que ver? Bueno, esto ocurre, como dije al principio, cuando se fingen cualidades o sentimientos que no se tienen, o cuando nosotros fingimos no saber algo y sí lo sabemos. Entonces, la ignorancia y la hipocresía, sabemos que son dos conceptos diferentes. Pero cuando usted hace esas cosas, usted se hace un ignorante. Porque ya lo sabía. Porque ya lo sabía. O usted finge ser algo que no es. Sentimientos que no tiene. Es un ignorante. Los fariseos conocían muy bien lo que debían de hacer, pero ellos ignoraban por su conveniencia. Dice ya en Mateo 23, del 23 al 24. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos que coláis el mosquito y traigáis el camello. Bueno,
Y nos damos al discutir lo más importante. Fíjese aquí los fariseos. Ellos diezmaban la menta, el comino, pero descuidaban lo más importante. El diezmo estaba limitado a ciertas personas y el diezmo no duraría para siempre. Pero fíjese el contraste que está haciendo el Señor. La justicia, la misericordia y la fe tenían más peso porque estas afectan directamente a todo el hombre. No nomás en los tiempos del Señor, sino en nuestra época. Pero esto no era importante para los fariseos. Claro que no era importante para ellos. Los que asistimos a un servicio religioso, ¿cuántos somos egoístas, deshonestos y duros de tratar a los demás? Criticones. Bueno, ¿verdad? Es algo para pensarse. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de inmundicia. La ignorancia provoca hipocresía. Podemos aparentar ser las mejores personas, podemos aparentar ser muy buenos religiosos, pero ¿cómo estamos por dentro? ¿Cómo estamos por dentro? ¿Cómo son los cementerios allá en México, especialmente por allá en una región, en un estado que se llama Sinaloa, que hacen mausoleos, que tienen apariencia hasta de templos muy bonitos y todo, y quizás el que está enterrado ahí adentro era una persona importante, ¿verdad? ¿Pero qué tiene adentro? Huesos. ¿Y cómo vivía la persona en privado? ¿Cómo habrá sido su reputación? ¿Cómo era la persona en privado? Dice el versículo 28. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Un hombre educado puede ser ignorante? Bueno, ahí dice uno, no, pues ¿cómo? ¿Cómo va a ser un hombre educado e ignorante si se ha preparado, si se ha quemado las pestañas? ¿Se desvela? Pues ¿cómo, verdad? Dice en Hechos 26:9, hablando el apóstol Pablo sobre cómo él había sido un perseguidor de la iglesia. Si yo ciertamente había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo creía hacer lo correcto cuando asolaba la iglesia. Él era un hombre muy preparado, los que conocen la historia de Pablo, y que aventajaba a todos los de su camada en el judaísmo, incluso hasta los más viejos, siendo mucho más celoso a la tradición de sus padres, según Gálatas 1:14. Y una cosa que él tenía, que se había instruido por Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Un maestro muy respetado por todo el pueblo, doctor de la ley y parte del Sanedrín, según Hechos 5:34. Mas él reconoció su ignorancia. Dice 1 Timoteo, capítulo 1, del 12 al 13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. ¿Qué provoca la ignorancia? Incredulidad. Él creía que hacía todas las cosas en el nombre de Dios. ¿Cuántas cosas no se han hecho en el nombre de Dios desde la historia? Y ponen a Dios de por medio. Bueno. ¿Son los sabios e ignorantes? Dice allá primero los Corintios del 1, capítulo 1, versículo 20 y 21. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puras preguntas.
Está preguntando al apóstol, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría de Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si hay intelectuales que dicen que el hombre necesita adorar algo, que se lo inventan como una pastilla para sentirse mejor. Hay intelectuales que dicen eso, ¿no? Que el hombre necesita estar adorando algo para estar bien consigo mismo. Bueno, la sabiduría humana rechaza la palabra de Dios, prefieren promover su sabiduría y no tomar en cuenta a Dios. Y para muchos es una locura que nosotros sigamos al Dios eterno, al Dios que no se ve, y nos tienen por fanáticos. No, hombre, que ¿ustedes qué están haciendo? Están ustedes, a mí me lo han dicho, porque uno siempre tiene el gozo de cuando uno viene a los pies de Jesucristo, es un gozo, y siempre tenemos el gozo, no me malinterprete, pero uno quiere compartirlo con los demás y le dicen, mira, es que yo voy allá o estoy empezando a ir ahí, y fíjate que ahí dicen las cosas conforme a lo que dice la Biblia. Está bien que vayas, pero no te fanatices. Tú óyelos. Eso se lo dicen, hermanos, a uno. Pero para lo que ellos es locura, para nosotros es poder de Dios. Según Romanos 1 del 16 al 17, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, fíjese, la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Son los sabios ignorantes? Y bueno, yo creo que ese nombre lo han de conocer. Lo puse ahí porque es uno de los más reconocidos, porque hay mucha gente de este estilo. Lo puse ahí porque alguien lo puede reconocer. Una de las mentes más brillantes del mundo y con grandes aportes a la astrofísica, a la ciencia, pero no creía en la existencia de Dios. Stephen Hawking. Él no creía en Dios. Él creía que todo comenzó con un gran estruendo, un Big Bang, y afirmaba que el Big Bang fue el comienzo de todo. Que hubo un tronido muy grande y que la materia se empezó a unir y se empezó a formar el universo. Él no creía que era el poder de Dios el que había hecho todo esto. Él no lo creía. Y él consideraba que la pregunta de la existencia de Dios era fútil. O sea, no se puede probar. No se puede probar que Dios no exista y no se puede probar de su existencia. Entonces es una pregunta fútil. Y él decía que no tenía importancia. Que uno no puede probar que Dios no existe. Obviamente, ¿verdad? Cuando se trata de ver la majestuosidad de Dios. Usted salga para afuera en las mañanas. ¿Y qué va a ver? Va a ver la majestuosidad de Dios. No lo puede negar. Por eso él dice, una pregunta fútil, ¿verdad? Él decía que la ciencia hace a Dios innecesario. Bueno, ¿cómo terminó este hombre? Y Dios, hermanos, es grandísimo. Y como decimos, nadie se va sin raspar muebles. Este hombre fue diagnosticado con una enfermedad a los 22 años y le dieron 2 años de vida los doctores, pero vivió 70 años. Sí, siguió haciendo aportes a la ciencia, pero ¿cómo vivió? Parapléjico para toda su vida. ¿Se puede pecar por ignorancia? Bueno, allá en Números 15, del 27 al 28 dice ahí la palabra, ¿verdad? Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y será perdonado. Pero déjeme tantito hacer un paréntesis aquí. Hermanos, tomando poquito esta parte. Hay muchas veces que puede uno aparentar ignorancia, pero no es así. En un sentido de juzgar a alguien, ¿verdad? Por su aspecto físico, por cómo se mira. Pero recordemos que aparte del apóstol Pablo, todos los demás apóstoles eran ignorantes. Eran hombres sin letras,
hombres del vulgo, dice la palabra de Dios. Y aún así hablaban con denuedo y con valor y con convicción, según Hechos 4:13. Obviamente que sabemos que era el Espíritu hablándoles. Pero muchas de las veces nosotros podemos ver a una persona y decimos, no, pobre, ¿verdad? Pero en las cosas de Dios nos da hasta a veces, pues, un ejemplo a nosotros, que deberíamos nosotros ser los cuales, ¿verdad? Ahora, la palabra de Dios nos moldea, nos capacita, según 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para instruir al hombre en justicia, para que sea perfecto, pero no en un sentido de perfecto, sino en un sentido de perfecto para estar preparado para todo, para presentar defensa, para ayudar a la gente, para todo. Dios nos va aumentando el conocimiento conforme a nuestra capacidad. Y esa es una de las cosas que yo siempre tengo en mente y digo, bueno, ¿por qué? No, o sea, yo debo de crecer y debo desarrollar. Entonces Dios le va aumentando el conocimiento conforme a su capacidad, pero debemos de trabajar ese talento, ¿eh? Según Mateo 25:15. A uno le dio 5, al otro le dio 2 y al otro le dio 1, pero si no lo trabajamos y lo enterramos, entonces ¿cómo? ¿Verdad? Quería aclarar eso, ¿verdad? Que no nomás por el aspecto físico nos podemos dejar llevar. Volviendo a la lectura, ¿qué significa hierro? Esto es importante. ¿Qué significa hierro? Hierro significa falta o delito cometido por ignorancia, equivocación, descuido o inadvertencia, aunque no tenga la intención de dañar a alguien. Dice la concordancia Strong que según hierro viene del hebreo shegaga. Su definición dice que es hierro, error, ignorancia, un error, transgresión inadvertida. Bueno, el contexto de lo que leímos allá viene hablando de que el pueblo de Israel debía de lo que tenía que hacer cuando entraran a la tierra que Dios los estaba llevando, ¿verdad? Pero si alguno por descuido o por algún descuido del pueblo no hiciera como Dios lo había mandado, porque ya sea que cometieron un error, porque no sabían, o por ignorantes, entonces había una solución, si usted ve ahí en el versículo del 24 al 28. Pero cuando se hacía algo con soberbia o malicia, con toda la intención, entonces ya no había nada por hacer. Fíjese lo que dice aquí, y lo puse en esta versión porque es más clara. Pero si alguien incurre en algún acto de soberbia y me ofende, esa persona será eliminada en medio de su pueblo. Lo mismo si es un israelita por nacimiento que si un extranjero. Por haber tenido en poco mi palabra y por haber menospreciado mi mandamiento. Esa persona será eliminada por completo y sobre ella recaerá su iniquidad. ¿Cuál es el punto, hermanos, que quiero enfatizar aquí? El punto, hermanos, es que en ocasiones tratamos de escudarnos en esto. Es que yo no sabía. O si pasa algo, nos hacemos de la vista gorda. Como dice el dicho, yo no veo lo que está pasando. O a veces está bien mentir si es por una buena causa. Una mentira piadosa decimos. Pero la escritura es clara. ¿Qué es lo que va a pasar a los mentirosos? Según Apocalipsis 21:8. Por nosotros quedarnos callados, ¿nos irá a pedir cuentas Dios? Dice allá en Hebreos, si con toda intención pecamos de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa del juicio del fuego ardiente que devora a los enemigos de Dios. Cualquiera que desobedece la ley de Moisés muere sin falta, siempre y cuando haya 2 o 3 testigos que declaren en su contra. Si pecamos con toda la intención, hermanos, pues ya no hay ignorancia en ello, dice el escritor. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, porque el Señor es el que quita el velo cuando usted obedece el Evangelio según a los Corintios 3:16. Pero si seguimos nosotros practicando lo que no conviene, pues ¿qué nos espera? Una terrible expectativa. Por quedarnos callados, por solapar el pecado. Dios nos va a pedir cuentas cuando nos llame por no amonestarles.
No debemos solapar el pecado, aunque sea mi familia, mi amigo, mi mamá, mi prima. Debemos de decirlo. Y si la persona no se arrepiente, pues recae en él. Recae en él. Para pensarse, mis hermanos. ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y considerar impura la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e insulta al Espíritu de la gracia? Bien sabemos que el Señor ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y si sigue usted leyendo hasta el final del capítulo, verá cómo después de molestarles, les consuela. Y el contexto viene advirtiéndoles a los judíos que querían volver a la ley. Desde el capítulo 9, si usted se pone ahí y le pone atención, y ellos querían volver a la ley y seguir practicando el judaísmo, entonces ya no quería más sacrificio. Pero esto también aplica a nosotros como cristianos, a nuestra vida. No podemos solapar nada. La ignorancia no es excusa. Dice allá en Juan 17:3 en el Evangelio. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna, hermanos, depende de conocer a Dios. Y conocer a Dios no es un simple o un conocimiento intelectual, sino el ser aprobado por el haberle obedecido al nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo de 3 al 5. Y también porque guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 2, del 3 al 4. Para concluir, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo de 3 al 15. Versión Biblia, la Nueva Biblia de las Américas. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos. ¿Cuándo? En toda su manera de vivir. No nomás aquí, no nomás en mi casa, no nomás donde me ve la gente, donde me pueden acusar. Porque cualquiera, hermanos, cualquiera puede juzgar, pero le voy a decir una cosa, no juzgan a la persona por otra persona, pero al cristiano, cuando juzgan al cristiano, a quien juzgan es a Dios, no al cristiano, en toda su manera de vivir. Amigos que nos visitan, ¿a usted le gustaría estar en el verdadero y obtener la vida eterna por la obediencia? ¿Le gustaría en esta mañana obedecer el Evangelio? Amigos que ya han escuchado el Evangelio por mucho tiempo, que ya saben lo que tienen que hacer, que han oído, que creen y que quizás están en ese paso, el paso más largo de todos. Bueno, la invitación se la hace el Señor y que el Señor nos ayude a todos, hermanos. Estemos de pie, se ha llegado el tiempo. Vamos a hacer una oración.